Bienvenidas y bienvenidos una noche más a ECO. Gracias por estar con nosotros y nosotras. Hasta 2008, España, junto a Grecia, Portugal e Italia o Irlanda, fueron países profundamente europeístas. El progreso, la modernidad, la democracia, los fondos estructurales y de cohesión acallaban cualquier crítica que se hacía desde ciertos sectores al proceso de construcción europea. Sin embargo, las debilidades de este proceso de construcción económico fueron evidenciándose hasta convertirse en los verdaderos protagonistas de la crisis en 2008 y sobre todo de la gestión conservadora que se hizo de la misma a partir del 2010. La austeridad, el rigor fiscal, los memorándum de entendimiento, las reformas impuestas desde Bruselas son hoy el campo semántico con el que se identifica el proceso de construcción. Todo ello hace que la Unión Europea aparezca o pueda aparecer como un mecanismo de transmisión de una parte del neoliberalismo a escala continental. Y nos queremos preguntar hoy aquí si existe o si ha existido alguna vez un proyecto progresista para Europa o si fue el europeísmo de ciertos años, de los años 80, por ejemplo, un espejismo o si es a lo mejor una fuente del cual debemos beber para esa nueva Europa. Bien, pues de todas estas cosas vamos a tratar hoy en el programa de ECO. Y os dejamos, como siempre, con un pequeño vídeo que nos va a introducir y enseguida volvemos a presentar la mesa de invitados de lujo que tenemos para hablar de este tema. Bienvenidos. En el fondo, desde su fundación en 1956, la Unión Europea ha sido un proyecto marcadamente elitista. De cara a unos pueblos que se temían manipulables por los nacionalismos, los arquitectos de la Unión Europea siempre pensaron que era mejor centrarse en asuntos supuestamente técnicos, aduanas, mercado interior, política monetaria, que a priori no suscitaban grandes pasiones públicas. Obrando así, sigilosamente pensaban, se avanzaría en la construcción de Europa que poco a poco se convertiría en una realidad ineludible y apreciada por sus ciudadanos. En 1986, con la adopción del Acta Única Europea, se procede a la liberalización de los movimientos de capital a escala europea y posteriormente se adoptará la moneda única y el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El supuesto básico de toda esta estructura jurídica es que el mercado de capitales se autorregulará distribuyendo el ahorro y la inversión eficientemente, disciplinando a los gobiernos para que adopten políticas presupuestarias prudentes, al mismo tiempo que reglas fiscales supervisadas por instituciones técnicas independientes controlarían la evolución del déficit y la deuda pública de los Estados miembros. En 2016 podemos decir que este supuesto ha sido literalmente demolido por la dura realidad de los hechos. Los mercados de capitales no solo no han asignado eficientemente los recursos, sino que han contribuido a alimentar y posteriormente a reventar una burbuja especulativa en la periferia. Las reglas fiscales no pudieron hacer nada para paliar los excesos de los mercados de capitales y, en época de crisis, contribuyeron a ahogar la economía. La independencia de las instituciones técnicas frente a los países grandes está bajo sospecha. Y finalmente, la propia complejidad, arbitrariedad y opacidad del proceso están azuzando las tensiones nacionales o nacionalistas entre unos países y otros. Muy bien, pues como nos decía el vídeo, hay luces y sombras en este proceso de construcción y vamos a ponerlas hoy encima de la mesa. Y para ello, como os comentaba antes del vídeo, tenemos una mesa con invitados de altísima calidad intelectual que voy a pasar a presentaros. En primer lugar, tenemos con nosotros a José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. También tenemos a Reyes Maroto, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y también profesora de la Universidad Carlos III. Bienvenida y muchísimas gracias por invitarme. Y por último tenemos a Alejandro Inurrieta, economista y exdirector de la Sociedad Pública de Alquileres. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues si queréis empezamos en el orden en el que hemos presentado. José Carlos, empezamos contigo. Un primer minuto, una valoración a este vídeo que también tenía ciertos elementos que podemos discutir en la mesa. Un primer minuto. Bueno, yo creo
Yo empezaría haciendo una aclaración. Creo que el proyecto europeo empieza después de la Segunda Guerra Mundial para buscar la paz, o por lo menos para que no volviéramos a matarnos. Francia y Alemania firman un gran acuerdo del carbón y el acero para controlar la producción de armamento. Yo creo que esa es la esencia, y el proyecto ha sido un gran éxito. Es el mayor periodo de paz en Europa de toda la historia, desde que hay relato, ¿no? Y tenemos documentación histórica, por lo tanto eso ha funcionado. La parte económica, evidentemente Europa sigue siendo una de las áreas más desarrolladas del planeta, pero sí es verdad que la construcción de la unión monetaria fue una huida hacia adelante. Meternos en un proceso monetario de este calibre sin tener la base institucional que complementara aquello, y que bueno, muchos economistas ya advirtieron, pues evidentemente cuando ha llegado una crisis de tanta magnitud como la que hemos vivido en 2008, estamos hablando de la peor recesión mundial desde la Gran Depresión, pues se ha visto que el proceso no estaba cubierto. ¿Qué se debe hacer? Yo creo que ese es el debate. No solo una Europa debe ser diferente, sino es deseable que sea diferente, pero también seamos conscientes, el modelo únicamente comparable es el de Estados Unidos. Estados Unidos, para hacer una unión fiscal y una unión política, primero mató a todos los pobladores originales, que eran los indígenas, y segundo hizo una guerra civil. Hombre, yo creo que el proyecto europeo es un poco más del siglo XXI, ¿no? Pero sí es verdad que eso tiene problemas de gobernanza, y es como cambiar las 4 ruedas del coche con el coche en marcha, ¿no? Y yo creo que eso es el debate que tenemos que centrar. Perfecto. Muchas gracias, Reyes. Si quieres tu primera intervención acerca de lo que comentaba José Carlos, el vídeo. Efectivamente, el vídeo yo creo que pone de manifiesto luces y sombras, que es un poco el debate que os agradecemos mucho tenerlo en un día tan especial como hoy, en el que se están hablando de otras cosas. Que efectivamente, como decía José Carlos, bueno, pues Europa se fue constituyendo de una manera también, yo creo que con reglas y en base también al euro, que era necesario, porque teníamos un dólar que era de alguna manera la moneda refugio, y Europa solo podía competir con la gran economía mundial, que era Estados Unidos, si unía fuerzas en torno, en este caso, bueno, pues a una moneda de la que luego hablaremos. La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto las debilidades sobre las que luego hablaremos, sobre todo que era una construcción incompleta, que bueno, el euro efectivamente ha supuesto un gran progreso para muchos países, pero también ha supuesto unas restricciones, una cesión de soberanía, y el encaje de las piezas, bueno, pues yo creo que no ha respondido a unos shocks monetarios han venido y fiscales que han hecho que se desquebrajara. Lo que tenemos que ver ahora, si lo dejamos caer, y esa puede ser una postura, y yo creo que el debate puede ser si salimos o no salimos, ¿no? Y otra es, bueno, pues si conseguimos, ¿no?, juntar otra vez las piezas y darle una mayor fuerza y salir de la crisis no como perdedores, sino como ganadores, aprovechar la crisis como una oportunidad para reforzar la Unión Europea. Muchas gracias, Reyes. Alejandro. Bueno, pues yo no soy tan optimista como mis colegas. Comparto algo que ha dicho José Carlos en la parte, digamos, de que el proyecto europeo ha generado o ha creado un escenario de paz en ausencia de guerras, como estábamos acostumbrados a ver y a sufrir en Europa. Pero Europa, o la Unión Europea, básicamente es un club de mercaderes, y eso lo estamos viendo en estos días, en el que la parte, digamos, social o digamos, el respeto a lo que era la tradición europea de asilo, de acogida con el tema de refugiados, pues está dando la imagen de lo que es ahora mismo Europa, que es un proyecto fallido, es un proyecto fracasado, y donde el auge del fascismo en algunos países europeos, como puede ser Austria, como puede ser Hungría, como puede ser Polonia, etcétera, etcétera, está levantando delante ampollas, y nos debería dar vergüenza a todos los europeos el que esto vuelva a surgir. Y realmente los espectáculos que estamos viendo con los refugiados, digamos, responde a lo que a Europa realmente le importa, que lo único que le importa es, desgraciadamente, la parte mercantil. Europa se ha convertido estúpidamente en un club mercantil, donde la parte positiva ha sido la eliminación de las barreras aduaneras y comerciales. El euro es un fracaso, desde el inicio, porque al margen del esquema institucional, la asimetría en dotaciones iniciales de los países que configuran la Unión Europea y los que tienen que entrar en el euro es tan grande que en cualquier shock, como hemos visto en este momento, sin mecanismos, digamos, de reasignación de fondos, y con un país que pivota,
como es Alemania, que no está dispuesta en ningún caso a ser o a utilizar parte de sus fondos, aunque los ha utilizado en el pasado, para solucionar esto, pues nos configura un panorama realmente triste. Perfecto, muy bien. Pues si queréis, una vez establecidas las posiciones iniciales, vamos a empezar a ver un vídeo de Kostas Lapavitsas, profesor de las OAS de Londres y exdiputado de Syriza en el Parlamento griego, donde le hemos preguntado acerca de una cuestión que nuestros invitados han hablado, esos fallos de diseño del euro, ese pecado original del que hablan algunos y que parece que hoy es tan difícil resolver. Vamos a ver qué nos decía Kostas y enseguida volvemos al debate. En una palabra, Alemania. Podemos debatir la cuestión de la ausencia de un supraestado federal o la falta de transferencias fiscales, que sin duda son asuntos muy importantes. Pero para mí hay una causa más profunda. La supervivencia de una unión monetaria depende de que se cumpla una condición básica. Que la tasa de inflación dictada por las autoridades monetarias sea más o menos la misma a lo largo de los países de la Unión. Cuando esto no ocurre y se producen diferencias significativas en precios y, por tanto, en competitividades, tenemos países con superávits y déficits sistemáticos. Estamos ante el principio del fin de la unión monetaria. El problema del euro ha sido que Alemania se ha movido sistemáticamente por debajo de esta tasa de inflación común, mediante una contención brutal de salarios, que la ha convertido sin duda en una máquina exportadora. Este desequilibrio fundamental ha persistido desde el inicio. Así, mientras que Alemania se ha movido por debajo de la tasa de inflación común, los países de la periferia lo han hecho por encima. Pero es que, incluso si en Alemania comenzaran a subir los salarios, ya sería demasiado tarde. Pues las pérdidas de competitividad se llevan acumulando durante 15 años. Por tanto, los países de la periferia deben abandonar el euro y entonces ya veríamos qué tipos de acuerdos monetarios podrían plantearse para Europa. Bueno, pues ahí nos lo decía Kostas, el problema Alemania, y estamos asistiendo al principio del fin de la Unión Europea. José Carlos. Sí, yo creo que el debate en Estados Unidos, sobre todo a nivel académico, fue más intenso sobre el nacimiento del euro y más honesto, y hubo varios economistas, ¿no? Pero uno, que era Paul Samuelson, que advirtió a los países europeos que se estaban yendo a la cama con un gorila. Estabas hablando, como ha dicho el profesor Kostas, de un país como Alemania, ¿no? Con un nivel de productividad extremadamente elevado, a pesar de la unificación que ha bajado el promedio, pero mantiene unos niveles de productividad muy elevados y de eficiencia, y la productividad lo que acaba reflejando son, en el caso de Alemania, siglos de acumulación de capital, de acumulación de tecnología, de acumulación de empresas, ¿no? No es un proceso que surja de ahora. Siemens, que hoy es una empresa, era un ingeniero que asesoraba a von Bismarck, ¿no? Y en el otro lado, ¿no? Yo creo que, bueno, Kostas lo dice desde el lado griego, él asesoraba al gobierno griego, ha fracasado porque él era el inspirador, junto con Varoufakis, de salir del euro, y es muy divertido, luego hablaremos, pero lo que se ha filtrado del gobierno griego y de Dragasakis, que era de su partido, es que cuando les pidieron el plan B, no había plan B, porque esa noche nadie sabía, le dijeron, venga, nos salimos del euro y ¿qué hacemos? Y no tenían el plan preparado, ¿no? Pero lo que le pasa a Grecia, que además entró tarde, entró en 2002, es que Grecia tiene una productividad por hora trabajada inferior a la mitad de Alemania. Y, por ejemplo, comparado con España, en Grecia, para producir
producir un 3% de PIB en la agricultura, que es lo mismo que producimos los españoles, necesitan el 14% de los trabajadores. Entonces, claro, Grecia no necesita salir del euro y necesita una quita de deuda. Grecia necesita tractores, necesita una revolución agrícola, que es lo que hicimos nosotros en los años 60, 70 y 80, que allí no ha llegado, ¿no? Entonces, meter a esa economía en el euro fue un gravísimo error, dejarla que llegase a esos niveles de endeudamiento fue otro gravísimo error. Habéis puesto en el vídeo que los mercados de capitales no han funcionado, no, han fracasado estrepitosamente en la asignación de recursos y ahora mismo hay un problema muy grave y muy serio, yo creo que en el caso griego y en menor medida también en Portugal, que tiene niveles de productividad muy bajos. Yo creo que el resto de casos no son comparables a esos dos, ¿no? Bueno, ligando un poco, yo creo que estamos en el debate un poco de la crisis de la Unión Europea, ¿no? Y de la situación de la periferia. Yo creo que el gran fracaso también ha sido las políticas de austeridad, es decir, cuando vino la crisis, bueno, y creo que Fernando lo ha comentado al principio, la receta que se nos dio a los países infractores, bueno, pues fue austeridad, porque la austeridad, y de hecho aquí Rajoy sigue defendiendo ese discurso, la austeridad iba a generar en un futuro muy cercano crecimiento y empleo. La realidad, y lo tenemos en España, es que hemos tardado 7 años en salir de la crisis y no salimos por las políticas de austeridad, salimos por los factores externos que han ayudado, tipo bajada de precio de petróleo, ¿no? En el caso de Grecia hablabas, bueno, pues tenemos en la periferia, yo analicé durante 2 años un poco la evolución de los efectos de la austeridad en estos países y claro, tenemos economías muy diferentes. El caso de Irlanda ha sido una economía intervenida que estaba dentro del grupo de análisis de políticas de austeridad y en cambio ha conseguido salir en muy poco tiempo, pero el caso de Grecia se ha ido quedando porque acumulaba unos desequilibrios estructurales que, como bien decías, yo no sé si era como para bloquear su entrada a la Unión Europea, pero sí que es verdad que el entrar a la Unión Europea te requería, bueno, pues por lo menos un control, ¿no?, de lo que se estaba haciendo en esas economías y yo creo que si hubiésemos aplicado otras recetas, como hizo Estados Unidos, con una metiendo dinero, apoyando la demanda, ¿no? Ahora ha venido el plan Juncker que llega con muy bien, pero llega tarde, ¿no? Y ahora lo que tenemos un poco es que contrarrestar 7 años de políticas de austeridad impulsando, ¿no?, con inversión público-privada lo que no se ha hecho en estos 7 años. Vamos, yo creo que efectivamente, como decía antes, no se trata de que nos lancemos del barco a no sabemos dónde, sino quizá, bueno, pues vamos a intentar, ¿no?, unir esas grietas y tratar de salvar, aunque sé que Alejandro ya dice que, y de hecho el profesor Costas, bueno, daba por perdido esto. Yo creo que, bueno, es un proyecto en el que a España, por ejemplo, ha tenido un desarrollo económico que probablemente si no hubiéramos estado dentro del euro no hubiéramos conseguido las cuotas de bienestar. Es verdad que avanzamos mucho y también hemos retrocedido mucho muy rápido, ¿no? Tenemos que ver un poco, como decías al principio, esas luces y esas sombras y, bueno, pues trabajar juntos para que las luces, digamos, se vean más que las sombras. Alejandro. Bueno, vamos a ver, centrarse exclusivamente en el funcionamiento del euro o de la coyuntura de la reciente crisis, yo creo que esconde también uno de los problemas fundamentales, y es que a nivel no solamente europeo, sino global, hay un problema muy serio, que todos lo hemos dicho y lo hemos escrito durante mucho tiempo, y es que hay un exceso de peso del sector financiero en el mundo y hay un retroceso del sector productivo. Y eso tiene consecuencias clarísimas, no solamente en la Unión Europea, sino en general en todas las áreas económicas. Si uno mira, por ejemplo, las tasas de inversión a nivel global, mira las tasas de participación en los mercados laborales, mira las tasas de desempleo reales y estructurales en gran parte de las economías mundiales, estamos en una fase de estancamiento secular a la japonesa, que es seguramente donde vamos a entrar, o ya estemos entrando en la Unión Europea, muchos de los países, entre ellos España. Por lo tanto, aquí hay un gran problema inicial, y es que el lobby o el gran peso del sector financiero ha vencido a la economía productiva. ¿Y eso en qué se está traduciendo? Pues se está traduciendo en que las reglas fiscales y las reglas financieras que nos hemos dotado en Europa, lo único que hacen es basar toda su argumentación o todo su argumento estrictamente en variables financieras, deuda, tipos de interés, inflación y déficit presupuestario. Y eso obviamente está ahogando, como bien decía Reyes y José Carlos, está ahogando a la parte más débil de la Unión Europea, que son aquellos países que, como bien decía yo al principio también,
hay una asimetría inicial entre los países que configuran el euro y también el otro gran anillo de la Unión Europea. Imaginémonos si entra algún día Rumanía o entra Bulgaria en el euro. Si Grecia necesita tractores, seguramente Bulgaria o Rumanía, pues veremos lo que necesita, porque creo que este es un proyecto mal diseñado desde el principio, pero es un problema de arquitectura institucional. Pero lo que estamos enfrentados es que tenemos un grave problema con la política monetaria y los bancos centrales. Lo único que estamos creando son burbujas prácticamente en todo el escenario internacional. Las burbujas financieras o inmobiliarias que hemos sufrido en España, lo único que hacen es, acrecentar un volumen de deuda impagable, no solamente en Europa, en muchos países, sino a nivel de planetario, y con tipos de interés cero y inflación cero, como es prácticamente lo que tenemos hoy día, pues tenemos un problema de crecimiento brutal en los próximos meses y en los próximos años, que se está traduciendo en un crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, y que realmente ni siquiera el proyecto europeo inicial podría, mejorar o sofocar. Y por lo tanto, al final, el problema no es solamente el euro, el problema es que la estructura financiera mundial, es decir, quien domina realmente la estructura económica mundial, que es el sector financiero, con sus paraísos fiscales y su legislación, pues lo que está haciendo claramente es generar esta pobredumbre o esta pobreza creciente, este desempleo estructural y para mucha gente prácticamente vitalicio, y realmente de ahí no vamos a salir. Pues Carlos, no sé, en los planteamientos que estabais poniendo encima de la mesa, tal vez tú hacías más incidencia en los problemas nacionales de Grecia, estructural, de la productividad y de la estructura productiva de Grecia. Alejandro, a lo mejor, incluso Reyes, hacían más referencia a las reglas fiscales y esa estructura un poquito supranacional que condiciona en cierto sentido la evolución de los países miembros, ¿no? Bueno, yo creo que hay que combinar las dos cosas. Yo creo que Europa tiene problemas de largo plazo y estructurales que no vienen del 2008, que vienen de antes. Por ejemplo, un bono demográfico negativo o por lo menos estancado, que no da crecimiento. Tiene un problema de baja productividad desde hace 30 años, que después del gran boom de productividad de los años 60 y hasta mediados de los 70, hemos seguido un periodo de muy baja productividad, especialmente en Francia y en Alemania, y luego tiene problemas de corto plazo y de errores de gestión durante la crisis, ¿no? Yo creo que hay que atacar a todos, ¿no? Yo creo que hay que atacar con diagnósticos acertados, ¿no? Por lo que dice Alejandro, que haya estancamiento secular a nivel global es difícil, porque el ahorro es igual a la inversión, ¿no? Hay un problema de estancamiento secular en países desarrollados. En China y en la India, que tienen una crisis gravísima, el consumo privado y las ventas minoristas crecen un 10%. Las tasas de inversión están próximas al 40% del PIB. O sea que tenemos un problema de estancamiento secular en los países desarrollados. Y luego, que hablemos de austeridad, Reyes, pues está muy bien, ¿no? Pero yo creo que la austeridad vino en 2010, 2013, donde Europa fue un área donde hizo menos estímulo fiscal que Estados Unidos en el año 2008 y lo retiró antes, ¿no? Y luego hubo errores sistemáticos en las intervenciones de los países cuando se diseñaban los rescates, ¿no? Las previsiones de los impactos del ajuste fiscal eran totalmente absurdas, ¿no? Yo creo que, bueno, el caso de Grecia es disparatado porque el primer programa decían que el PIB nominal iba a caer un 5 y ha caído un 25%, ¿no? Por lo tanto, hay un error de diagnóstico y un error, como ha dicho Reyes, conservador, de que de verdad ideológicamente creían que la austeridad iba a ser expansiva, ¿no? Aquello fue un error. Pero desde el año 2013 en Europa hay un brusco cambio de política económica, que en España no nos hemos enterado porque no se ha contado, pero el Banco Central Europeo hace una política más adecuada para evitar uno de los problemas de diseño, que es que Europa no tiene un mercado de deuda pública común, tiene un mercado fragmentado, y cuando llegan las tensiones el comportamiento de las primas de riesgo no es homogéneo. Eso se ha corregido con la política del BCE. El BCE ha depreciado el euro con una política de guerra de divisas clarísima para reactivar el crecimiento y las exportaciones europeas, que es lo que está haciendo China ahora y Brasil y el resto de países, y lo sufrimos, y que es lo que hizo Estados Unidos en 2008. Y en el caso de España concreto, en el año 2013 corrigen el error del 2012 y nos dan 2 años más de cumplimiento de déficit.
El problema que tiene España, que es un problema de credibilidad, es que en el año 2013, cuando la Comisión Europea y cuando varios países europeos se enfrentan a las tesis de austeridad alemanas, lo que dijeron los alemanes es que si se hacía una política monetaria expansiva con compra de deuda y se daba más tiempo para cumplir los objetivos de déficit, lo único que íbamos a conseguir es relajar a los países y que no hicieran lo que tenían que hacer. Y lamentablemente el señor Rajoy le ha dado la razón a los alemanes. Lo que ha hecho el señor Rajoy en el año 2015 es aumentar el empleo público. Entonces, yo empezaría a poner un carné por puntos en España. Entonces, el que hable de austeridad en España hay que quitarle puntos, ¿no? Porque en España lo que hay es una política fiscal expansiva que te ha desviado de la senda de ajuste, que tienes a un Banco Central que te está interviniendo diariamente para evitar tensión y que ahora te va a tocar pagar la fiesta del 2015 del año electoral con un ajuste fiscal el año que viene, pues supongamos de medio punto o lo que te vaya a determinar Europa, ¿no? Perfecto. Quería en este punto introducir otro de los vídeos, me están diciendo que lo tenemos preparado, es un vídeo de jerga donde vamos a intentar pues describir algunos de los elementos que estamos utilizando, algunos de los elementos técnicos que probablemente no son no están tan familiarizados nuestros espectadores con ellos. Así que vamos a ver el vídeo de jerga y continuamos con el debate. La Unión Monetaria es un conjunto de países que ha adoptado una moneda única, el euro. Para pertenecer al euro, los países han renunciado a su soberanía monetaria y cambiaria, es decir, han delegado en el Banco Central Europeo las decisiones sobre compra y venta de activos financieros y la fijación del tipo de interés. La pérdida de soberanía monetaria tiene dos riesgos gravísimos en caso de crisis. El primero es que el tipo de cambio queda determinado en instancias ajenas a cualquier control democrático popular. En una crisis, un gobierno con soberanía monetaria siempre tiene la posibilidad de devaluar su moneda para impulsar las exportaciones y limitar las importaciones. Perdido el control del tipo de cambio, los gobiernos han acudido a las reducciones internas de salarios para hacer más competitivas las exportaciones y abaratar las importaciones. El segundo riesgo que conlleva la pérdida de soberanía monetaria es que desaparece el papel de prestamista de última instancia que históricamente han jugado los bancos centrales nacionales. El sistema financiero se basa en el crédito, es decir, en la creencia de que se cumplirán en el futuro los pagos que contienen los activos financieros. En ausencia de este crédito, el sistema financiero, incluso el mejor gestionado, se colapsará. Por eso, los bancos centrales habían jugado el papel de prestamista en última instancia, es decir, el papel del agente que, debido a su monopolio sobre la emisión de moneda, en última instancia es capaz de comprar todos los activos de los que el público no se fía, restableciendo así sus precios y el crédito del sistema. En su estatuto original, el Banco Central Europeo no contemplaba este papel de prestamista de última instancia, lo que explica en buena medida las tensiones financieras de los años 2010 y 2012. Solo ante la amenaza inmediata de quiebra inminente del sistema bancario español, el 26 de julio de 2012 asumió el BCE este papel de una manera muy renuente y con la oposición frontal de las autoridades monetarias alemanas. Bueno, ese año 2012 que quedará en la historia por esa frase que dijo Mario Draghi de que haría todo aquello que estuviese en su mano para salvar al euro y que, entre otras cosas, ha tenido un impacto en las primas de riesgo de las que estabais hablando. Reyes, te quería preguntar a ti. Efectivamente, yo creo que lo ha dicho muy bien, ¿no, José Carlos? Es verdad que la austeridad, supuso, yo creo, lo que decía, una receta equivocada, pero con el tiempo y a raíz de que los países no salían de la crisis, se empezaron a dar estos estímulos por parte del Banco Central Europeo. Como bien habéis explicado, una de las virtudes que tenía el Banco de España cuando no estábamos dentro del euro era la política monetaria, que perdimos soberanía al incorporarnos a la Unión Monetaria, y el Banco Central Europeo no asumió ese papel de prestamista en última instancia, y ha sido una de las cosas, junto con la compra de deuda, los estímulos. Es decir, yo creo que efectivamente llegó tarde, pero gracias a eso se ha conseguido, no sé si salvar, pero sí desde luego llegar a un punto de parar el deterioro que las economías, sobre todo las periféricas, necesitaban esos estímulos. Desde luego, en cualquier caso, como decía Alejandro, tenemos una unión económica y monetaria que está todavía por reconstruir, ¿no? Y efectivamente, la crisis, como decías, todos los antecedentes, lo que ponen de manifiesto es que hay que
acabar de lograr que esa unión monetaria, bueno, pues tenga todos los elementos que se necesita. Por ejemplo, no tiene capacidad fiscal, la unión económica no tiene capacidad de recaudar, lo que decía Alejandro. Eso supone que al final, bueno, pues uno pone y otro recibe. Entonces siempre va a haber ahí una guerra. Aunque hablamos de la solidaridad, eso se ve muy bien en el sistema de financiación de las comunidades autónomas en España, que está constantemente en el debate, porque siempre hay alguien que pone, normalmente los más ricos, para que luego los más pobres reciban, ¿no? El hecho de tener capacidad fiscal recaudatoria, que tengamos impuestos que la Unión Europea pueda utilizar también como estímulo a la demanda en los países allí donde se necesita, bueno, pues yo creo que también sería un punto a añadir, y también desde luego la unión financiera. Nosotros pues efectivamente ahí llevábamos propuestas muy concretas, el debate de el fondo de amortización de la deuda, en fin, tenemos ahí, bueno, pues un camino, ¿no?, por recorrer, en el que la Unión Europea, que está incompleta, bueno, pues al final se unan todos los pilares, como digo, financiero, fiscal, monetario, incluso una cosa que ha dicho muy importante, en la que nosotros desde luego los socialistas somos defensores, ¿no?, que tiene que ver también con la unión política y también la unión económica. No podemos tener políticas que generen pobreza, y efectivamente lo que se ha puesto de manifiesto en esta unión es que hay ganadores y perdedores, ¿no? Y yo creo que aquí, bueno, pues Alemania, en ese afán de defender lo suyo, pues ha conseguido que muchos países a su alrededor, bueno, pues se generan bolsas de pobreza que vamos a tardar mucho tiempo en corregir, como consecuencia, como digo, de esas políticas y el diseño de esas políticas que se han definido más conservadoras que claramente progresistas. Alejandro, nos comentaba Reyes acerca de esos elementos que faltan. Otros elementos se han ido transformando. Nos comentaba José Carlos, bueno, pues la política monetaria se ha transformado y hay una expansión cuantitativa, pero parece que tiene unos límites, o parece que ha chocado contra esa austeridad que puede ser que en el 2013 fuera, o antes del 2013 fuera más acuciante, pero desde luego parece que es insuficiente, o que solo ha generado burbujas, o que ya no da más de sí. De hecho, hay declaraciones de diversos dirigentes, incluso del ministro de Finanzas alemán, al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que la política monetaria, lo que yo creo deberían explicar a los ciudadanos, y en general se estudia bastante, yo creo que bastante bien en algunas facultades, no en todas, es que es irrelevante en una situación como la actual, en la que estamos en una situación de recesión de balances. Es decir, cuando todo el mundo se está desapalancando al mismo tiempo, tú puedes inyectar todo el dinero que quieras, y eso es la realidad en la que estamos viendo. Una recesión de balances que sí, traducimos simplemente que todo el mundo a la vez está devolviendo un volumen de deuda ingente, como es el caso europeo, como es el caso también americano, como es el caso japonés, etcétera, etcétera, británico. O sea, estamos en una situación en la que prácticamente en la mayor parte de las áreas desarrolladas, como bien decía José Carlos, están en ese proceso en el que todo el mundo a la vez está deshaciendo las posiciones o intentando devolver toda la deuda que tiene. Entonces, la política monetaria en ese contexto es completamente irrelevante, porque el canal de crédito, es decir, el dinero que viene de los bancos centrales al sistema financiero, el canal de crédito después no funciona porque no hay demanda solvente, no hay demanda en el otro lado por parte de ciudadanos o por parte de empresas que demanden crédito, y eso se está viendo también con las cifras de crédito en España y en otros países, donde realmente prácticamente está seco el canal de crédito, y por tanto, si no hay crédito, no hay actividad económica, no hay inversión, y por tanto no hay empleo. Y realmente lo único que se está haciendo en Europa en general ha sido una política monetaria tardía, como bien decía José Carlos, tardía, expansiva, pero irrelevante. En el caso europeo, irrelevante. En Estados Unidos hicieron un mix algo más lógico y más inteligente, que es combinaron política monetaria igual europea expansiva, aunque allí lo hacen de forma diferente, porque su propio Banco Central, la Reserva Federal, tiene un mandato diferente al europeo, y también combinaron con política fiscal expansiva, sobre todo de inyección de renta en los sectores, en los segmentos de renta más bajos de Estados Unidos, para mantener el consumo, que es el motor realmente de la economía americana, como lo es también en la economía española, porque obviamente no tenemos una tasa de inversión que permita, como pasa en Alemania, mantener una industria, mantener tasas de productividad. Como bien decía José Carlos, las tasas de productividad en Europa
han caído drásticamente en los últimos años, fruto del desmantelamiento de la industria. Yo creo que uno de los grandes fracasos de la Unión Europea ha sido ayudar a desmantelar gran parte de la industria, vía también deslocalización hacia países de Asia y otros con mano de obra mucho más barata, y realmente Europa se ha quedado como básicamente una sociedad vieja, como bien decía José Carlos, con un sistema de pensiones en quiebra técnica en muchos países, entre ellos España, si no se toman decisiones muy valientes, sobre todo de financiación, y realmente han apostado exclusivamente por política monetaria y por generación de burbujas, y desde luego no rebajar a nivel europeo y desde luego a nivel mundial el balance financiero mundial, que es lo que deberíamos hacer. Y por supuesto no cambiar ni una coma de la legislación y de la supervisión del sistema financiero, que después de todas las películas que hemos visto, La Gran Apuesta, Margin Call, etcétera, seguimos exactamente con la misma arquitectura financiera y con los mismos defectos para que la próxima burbuja vuelva a estallar y nos remate a la situación en la que estamos actualmente. Bueno, yo creo que, por continuar lo que dice Alejandro, creo que tiene que haber, hemos visto un G20 fallido esta semana, es una lástima, yo creo que está fallando la gobernanza global y, como dice Alejandro, estamos viendo unos mercados financieros globales, no hablo ya de las crisis europeas, donde los fondos históricamente siempre han generado inestabilidad. Uno de los grandes focos de crisis mundiales siempre ha sido la vulnerabilidad de los fondos financieros, pero estamos viendo fondos desproporcionados. En el último año han salido de China $1 billón, o sea, $1 billón español con 12 ceros. De países emergentes ha salido otro billón. Entonces, cuando llegan, generan las burbujas, estoy pensando en el caso de Brasil, y cuando salen generan la depresión, ¿no? Entonces, ¿cómo generas otra vez? No sé si volver a Bretton Woods y a los felices 60, pero ¿cómo vuelves a tener un orden mundial nuevo, ¿no? Donde hay que incorporar a China, a la India, a Sudáfrica? Es un mundo multipolar, multicultural, es más complicado que el del 45. En el 45 hubo una guerra mundial y había más incentivos a pactar porque miraban hacia atrás y había muertos, ¿no? Entonces, o sea, es más difícil hacer ahora la gobernanza mundial, pero yo creo que sin eso va a ser difícil resolver no solo la crisis europea, ¿no? Coincido con Alejandro, resolver otras crisis. En el caso europeo, ¿no? Yo creo que, ¿no? Bueno, habéis hecho un vídeo fantástico de la oda a la devaluación. La devaluación con una deuda externa del nivel, por ejemplo, de España, quiebra el sistema bancario, ¿no? Y la devaluación suele llevar una pequeña mochila que se llama subidas de tipos de interés. Entonces, lo estamos viendo en Brasil, ¿no? Bueno, cualquier telespectador que tenga una hipoteca podía haber puesto, según habéis puesto el vídeo de la devaluación, haber pensado, ¿y si me hubieran subido mi hipoteca, el Euribor, al 15%? ¿Yo habría podido pagar mi hipoteca? Yo seguramente no, ¿no? Entonces, y yo tengo una renta y he mantenido el trabajo, ¿no? Imagínate. Entonces, la devaluación lleva a la quiebra sistemática de todas las familias y todas las empresas endeudadas, la quiebra del Estado, la quiebra del sistema bancario, cogalitos, ¿no? Entonces, bueno, dentro del euro hemos conseguido, gracias al BCE y al cambio de política monetaria, que el euro baje de 1,40 con el dólar a 1,10 con tipos del Euribor al 0, ¿no? ¿Es un problema el Euribor al 0? Pues sí, pero es más problema al 15, Alejandro, creo yo, ¿no? Y ahora, ¿cómo salimos de aquí, no? Ha habido errores sistemáticos de política económica en Europa, por eso Europa todavía tiene un nivel de empleo muy inferior al de 2007, Estados Unidos ya ha llegado a ese nivel, ¿no? Pero cuando tú cascas los huevos para hacer una tortilla, ¿no? Y los bates, que es lo que ha hecho Europa, tú ya no puedes volver a los huevos originales, que es lo que veo partidos políticos vendiendo por ahí, ¿no? Eso, bueno, a lo mejor lo hace David Copperfield y funciona bien en televisión, en economía no funciona, ¿no? Entonces, sobre la tortilla, ¿cómo salimos y empezamos a hacer propuestas realistas, ¿no? Yo coincido con Alejandro, hay un problema a corto plazo de deuda que hay que afrontar, esto es una crisis de deuda que empezó en 2007, que se ha gestionado mal, y si miras la historia, por ejemplo, la crisis de deuda del año 82 en los países emergentes se tardó 8 años en resolver. Yo creo, ¿no? Me voy a poner un poco optimista, creo que estamos cerca de empezar a discutir, ¿no? De la solución, porque Europa es una cosa muy lenta. Sistemáticamente Alemania ha estado negando, por ejemplo en Grecia, una quita de deuda.
en contra del criterio del Fondo Monetario Internacional, en contra del criterio de la OCDE. Bueno, en la crisis de refugiados, por primera vez, Angela Merkel, en una especie de situación débil, donde estaba en una situación interna muy complicada, le ha dicho a los griegos, bueno, si hacemos un arreglo con esto de los refugiados, a lo mejor podemos hacer una quita de deuda. Bueno, tú ya has abierto la caja, ¿no? Entonces todo el mundo ha visto que se puede hacer una quita de deuda, incluidos los ciudadanos alemanes, que son extremadamente contrarios a la quita. Lo que se intenta es hacer una quita ordenada, ¿no? Si tú lo haces a lo bestia, como se ha intentado, y todos los que lo han intentado, bueno, pues la posición de Alemania, con un 80% de ciudadanos en contra, es la misma que tenía España cuando la guerra de Irak, ¿no? El señor Aznar se metió en una guerra con el 80% de la población en contra. Parece que le fue bastante mal, ¿no? La señora Merkel, que ha aprendido de esos errores, no se va a meter en una política que tiene un 80% de votantes de su país en contra, ¿no? Entonces, empezamos a ver la posibilidad, o indirectamente a través de la crisis de refugiados, me da igual, hay que abrir una mesa ordenada, como se hizo en el Plan Brady, donde se mutualiza, y puede ser una oportunidad, no sé si para los Estados Unidos de Europa, no lo creo, ¿no? Pero sí para mutualizar a través del centro. Y luego, dos mecanismos que hay que avanzar en ese proceso. Uno, a corto plazo, eso va a llevar un tiempo. A corto plazo, Europa tiene un problema de baja inversión, como ha dicho Alejandro, y necesitamos un plan de inversión, pero uno de verdad, no lo que han diseñado con el plan Juncker, que está bien el diagnóstico, yo creo que llega en el momento adecuado, pero es insuficiente, ¿no? Entonces necesitas un plan de estímulo, como el que hizo Obama en el año 2009, de 700.000 millones de dólares, con programas concretos, bien diseñados. No se trata de cavar agujeros y luego taparlos, o sea, ¿no? Por ejemplo, en España se puede hacer el arco mediterráneo para llevar naranjas a China, que ya las estamos embarcando, pero a lo mejor tardamos 3 días menos, llegan las naranjas mejor y las vendemos más caras, porque les gustan más a los chinos y comen más naranjas, ¿no? Es por poner, pero podemos llevar coches también a través del tren, llevarlos a Rusia desde la fábrica de Valencia, desde la fábrica de Martorell y el eje mediterráneo está sin hacer. Barcelona y Valencia no están conectados en España, necesitan inversión, o sea, hay inversiones para hacer en España que todavía se pueden hacer y tienen que ser europeas, porque España no tiene capacidad ni de emitir ni de financiar un plan de inversión ahora en estos momentos. Y luego hay dos mecanismos que funcionaron muy bien, por ejemplo, en el estado de Florida. Florida tuvo también una burbuja inmobiliaria, no estaba Zapatero ni nada, pero montaron una burbuja, tuvo una crisis bancaria, no estaba Rajoy, pero quebraron todos los bancos de Florida. ¿Qué pasó en Florida? Uno, el Fondo de Garantía de Depósitos de los Estados Unidos de América saneó los bancos sin que fuese contra la deuda pública del Estado. Y dos, la tasa de paro de Florida subió muy por encima del promedio y los trabajadores de Massachusetts pagaban dinero a los trabajadores de Florida para el subsidio por desempleo. Por lo tanto, el consumo en Florida cayó menos de lo que habría caído Florida ella sola. Yo creo que son dos mecanismos que Europa tiene que avanzar. Uno es el Fondo de Garantía de Depósitos y el mecanismo de resolución. Ahora hay la Comisión, el Parlamento, el BCE están en el proceso. Yo creo que ahora hay debate para eso, así como en la deuda todavía no ha empezado el debate, en esto sí, y luego tenemos que avanzar hacia algún mecanismo de fondo de garantía de seguro de desempleo, que se tiene que financiar, por ejemplo, como ha propuesto el Fondo Monetario, pues cediendo el impuesto de sociedades al centro, lo cual también permitiría armonizar mejor el impuesto y que no hubiera dumping fiscal. O sea, propuestas para avanzar, sin llegar al óptimo y a pensar que esto va a ser maravilloso y que Europa va a ser una especie de luna esférica aristotélica. Yo no creo en eso, ¿no? Creo que va a ser un proceso complicado. Yo creo que dentro de ese proceso se puede avanzar. También es verdad que hay casos particulares, como el caso griego, que es muy atípico y tiene que tener un tratamiento especial, no se le puede dar un tratamiento igual que al resto. Muy bien, habéis puesto, y concretamente José Carlos, has puesto encima de la mesa diversas cosas que se podrían hacer para mejorar la situación en Europa. Vamos a ver, porque le hemos preguntado precisamente eso, qué se puede hacer dentro de Europa a costas lapavitsas, y yo creo que nos va a dar una opinión que nos va a permitir contrastar y generar debate. Vamos a ver qué nos decía Costas. Hay dos niveles para responder a esta pregunta. El primer nivel es el institucional. A nivel de instituciones, tengo que decir que la correlación de fuerzas es inexistente y que un cambio institucional es sencillamente imposible.
Pero es que incluso, aunque fuese factible un cambio institucional, la raíz del problema es la contención salarial en Alemania y las divergencias de competitividad entre los países del euro. Wage restraint in Germany and vast divergences in competitiveness. Al estar atrapados en una trampa que se retroalimenta de bajo crecimiento y aumento de la deuda, la única salida de los países periféricos es escapar de esta trampa y salir del euro. Bueno, pues vemos una respuesta completamente negativa. Dentro de Europa no se puede hacer nada, no se puede cambiar las instituciones, hay que salir de Europa y salirse del euro. Reyes, te traslado la pregunta. Yo estoy defendiendo aquí a Europa, con lo cual claramente yo creo que hay que apostar por una Europa y lo que hay que hacer es trabajar para que Europa al final resuelva los problemas de aquellos países en los que decían en su momento, pues formar parte de este proyecto europeo y trabajar para que allí donde están los problemas, pues ponerle solución. Yo comparto con José Carlos una de las cosas que ha dicho, que vienen muy al hilo de Grecia, ¿no? En cuanto a la inversión, yo ya lo he comentado, efectivamente, plan Juncker, pero mucho más ambicioso, en la idea de que los países ahora mismo, sobre todo los periféricos, y en el caso de España, es que no, con las restricciones de déficit y del ajuste fiscal que tenemos que hacer, no podemos acometer proyectos de inversión que realmente sean transformadores, que realmente apoyen a aquellas empresas, a los emprendedores que generen empleo. Hablaba del arco mediterráneo, pero hay ejemplos muy claros en los cuales claramente una inversión que viene de fuera puede reanimar, ¿no? Han salido el tema de la financiación, es clave. Hemos tenido los mercados secos, allí donde veíamos a las empresas que iban a pedir un crédito, pues teníamos la negativa de cualquier banco porque ellos mismos estaban saneando, que es lo que ha explicado muy bien, del apalancamiento de familias y empresas que durante mucho tiempo, y siguen. Hoy salían los datos, me parece, de los hogares y de lo que había disminuido la deuda de los hogares. Es decir, nos hemos acostumbrado a devolver deuda y a ahorrar, con lo cual ahora que necesitamos impulsar el consumo es clave. Necesitamos inversión, porque hay que inyectar dinero en los mercados para que llegue a las empresas, que son al final las que crean empleo. Hablaba José Carlos del empleo público, ¿no? Yo creo que ha habido tanta destrucción de empleo público que aunque este año hayamos sido generosos, o Rajoy, el gobierno haya sido generoso en cuanto a la oferta de empleo público, hemos tenido una destrucción de empleo público. En el caso, por ejemplo, de Madrid, en los últimos 4 años se han perdido 100.000 puestos de trabajo en el sector público. O sea que en el último año sacaban los datos y eran más de 20.000, con lo cual es verdad que hay que ver el equilibrio, si es empleo público es necesario o no, dónde está la administración pública engordada y hay que estrecharla, pero desde luego parte de los recortes han venido también en los salarios y en las personas que trabajaban en el sector público. Con lo cual yo creo que es importante efectivamente que el impulso desde Europa se haga. Fijaros, ya no están en el discurso y la gente se olvida de los fondos europeos. Cuando los fondos europeos, antes todo el mundo pues veía los cartelitos, esto se ha hecho con el FEDER, esto se ha hecho con el Fondo Social, ya nos hemos olvidado y siguen llegando. Ahora tenemos el nuevo programa operativo que ha empezado en 2000, creo que es 15 hasta el 2020, tenemos la estrategia 2020, es decir, que yo creo que todo lo que habíamos avanzado en cuanto a qué queríamos ser, primero con la Lisboa 2010 y ahora con la estrategia 2020, pues por un shock y también que ha puesto de manifiesto claramente unas debilidades de una estructura que no estaba completa, nos olvidamos de que queremos ser competitivos, que queremos tener una inversión en más del 3%, en fin, que al final, pues son algunas de las cosas. Un tema que yo creo que ha comentado, que yo hablaba de la pobreza, ¿no? En el caso de España, con las tasas de empleo que tenemos, el dinero que nos gastamos en prestaciones por desempleo es, creo que el último dato era como un 3,2% de todo nuestro PIB. En la medida en que exista y se avance hacia un seguro de desempleo en la Unión Europea, pues también son recursos que no van a salir del todo de los países y pues van a esa bolsa común, llamémosle, de solidaridad. En fin, hay avances. Yo hablaba en el tema fiscal, en el tema financiero, en el tema político y económico y social. El caso de los refugiados, ¿no? Yo creo que pone de manifiesto una vez más el fracaso en la toma de una decisión, que al final los países han decidido que se cierran las fronteras y se ponen las vallas, ¿no?
es un ejemplo más de lo que no hay que hacer, pero por alguna razón, bueno, pues después de tantas cumbres y tantas reuniones, al final es una cuestión de voluntad, probablemente de dinero. Bueno, a los refugiados les tenemos que traer, pero bueno, en España ya hay muchas iniciativas en muchos ayuntamientos que ya han puesto las casas a disposición de los refugiados, ¿no? Llega 18. Lo sé. 18 refugiados. Efectivamente. Alejandro, te quería hacer una pregunta porque yo creo, corregidme si me equivoco, todos estamos de acuerdo en la mesa en que se necesita un plan de estímulo, un plan de inversiones, digamos, y que el corsé europeo no permite que se haga a nivel nacional, sino que tendría que venir, la fuente debería ser europea, según nos estabais comentando. ¿De dónde nace esa fuente? ¿Quién la genera? ¿Cómo se genera? ¿Es la Comisión, Banco Europeo de Inversiones? ¿Quién? ¿Cómo se hace ese plan de inversión? ¿Y cuáles son las capacidades que tiene o las fuerzas que hay en Europa para generar ese plan de inversión que entiendo que es necesario? Bueno, es cierto que se necesita inversión en general, no coyunturalmente un plan de inversión ahora, sino el problema es más estructural que coyuntural. Yo creo que hay un paradigma que nace en los 90, que sobre todo en las grandes empresas, que es que el principal objetivo hoy de una empresa es crear valor para su accionista. Y yo creo que buena parte o alguna de los problemas que tenemos hoy día a nivel internacional viene precisamente de ese cambio de la filosofía empresarial que nace, como siempre, estas teorías nacen en Estados Unidos y luego se han ido irradiando por todo el mundo occidental. Cuando las empresas únicamente persiguen generar valor para su accionista, la consecuencia inmediata es que han reducido drásticamente sus tasas de inversión. Porque al final lo que se busca es creación y rendimiento bursátil sobre todo para sus CEOs, sus consejeros delegados y para todo su accionariado, y realmente se ha abandonado una de las partes fundamentales de la empresa, que es creación de valor para el trabajador y para la sociedad, es decir, básicamente la producción de buenos servicios, buenos productos de calidad, etcétera, y realmente eso ha ido empobreciendo sistemáticamente el mundo occidental. Desgraciadamente eso también está llegando a mercados como China o mercados como la India, donde se están contagiando de esta euforia desgraciada del sistema financiero, que lo único que, digamos, predica es mejorar el valor o crear valor para el accionista. Y esa consecuencia tiene que ver con los corsés que nos hemos impuesto también en la Unión Europea. Es decir, es una contradicción. Si nosotros queremos seguir enfrascados en cumplir unas reglas que se han demostrado absurdas, que no tienen nada que ver con la teoría económica, porque si uno mira realmente las correlaciones que hay teóricas entre deuda, inflación y déficit presupuestario, se ha demostrado en muchos países que son falsas. Estados Unidos lleva con déficit presupuestario muchos años, Japón, y los tipos de interés no han hecho más que bajar, los tipos de interés a largo plazo. Las inflaciones no han hecho más que bajar a nivel agregado. Por tanto, a lo mejor hay que revisar toda la teoría económica y hay que revisar todo el entramado económico a nivel internacional, y a partir de ahí nos podemos empezar a plantear si realmente necesitamos solamente un plan concreto de inversión en la Unión Europea, que no es, yo creo que no. Europa necesita inversión, pero necesita inversión todo el mundo, porque una cosa es muy importante. Si Europa no entra, o el mundo, digamos, globalizado, no entra en esta dinámica, lo que haga Europa, por muy importante que sea Europa en el peso del PIB mundial, realmente no va a hacer cambiar nada de la situación actual. Bueno. Me pide Reyes, tengo que pasar a un vídeo. Nos hablabais de teoría económica. Sí, luego lo enlazáis porque, entre otras cosas, estamos poco a poco avanzando en el programa, llegando a los bordes, a los límites, y me gustaría que hemos preguntado a Zoe, perdonadme, tengo que leer el apellido, Constantonopoulou, que es la ex presidenta del Parlamento griego, acerca de esos valores o supuestos valores que tendría que tener esa reconstrucción europea. Queríamos preguntárselo a Zoe antes de terminar el programa, para trasladar esa pregunta y que pudierais ir concluyendo, así que os lo digo, y así mientras vemos el vídeo podéis ir pensando en vuestra intervención final. Vamos a ver qué nos decía Zoe acerca de esos valores de la construcción de la Unión Europea. These are policies which forget what our common history
has shown, what our common history has proven, and which also forget that if we don't work together with solidarity, with equality, and with an unequivocal and non-negotiable respect for the rights of every human being living and breathing in Europe, then we will undoubtedly re-experience the darkest days that Europe and history has ever seen. It is the responsibility of European governments not to allow this again, and the path to that, the path for this itinerary, the path away from the darkest hours and the darkest moments of history, is a path of solidarity and humanism. Bueno, pues como decía, quería trasladarles a nuestros invitados esa pregunta de esos valores acerca de los que nos hablaba Zoe, de los suyos, de los que ella defiende. Quería comentaros o preguntaros a vosotros como conclusión final cuáles son esos valores que tendría que tener esta remodelación de Europa, que entiendo que todos defendemos que tiene que ser dentro en la mesa. Bueno, yo creo que tiene que ser un valor renacentista, que es volver a poner a la persona y al hombre en el centro. No es sencillo porque son muchos países, pero yo aprendí una lección de Roberto Labaña. Labaña sacó a Argentina de la crisis del 2001 y aquí en Madrid, paseando por la Gran Vía, me dijo: José Carlos, no se puede resolver una crisis de deuda con lo políticamente correcto. Entonces yo voy a ser muy incorrecto. Esta señora fue presidenta del Parlamento griego gracias al apoyo de un partido ultraconservador nacionalista que se llama ANEL, que es contrario a la Unión Europea, que vota sistemáticamente en el Parlamento Europeo con Le Pen, con UKIP y con toda la gente que quiere acabar con el proyecto europeo, ¿no? Estamos diciendo que el crédito es muy importante. En España estamos viendo partidos como Podemos o como Unidad Popular, Izquierda Unida, que dicen que todo empezó cuando ayudamos a la banca. Bueno, hay un libro de un profesor de mi facultad que se llama Pablo Martín Aceña, que tiene un capítulo que se llama Nada nuevo bajo el sol en crisis bancarias. Entonces, esto lo sabemos, bancarrota viene de la Edad Media. Entonces, se le rompía la banca a los judíos cuando quebraban, y cuando un banco quiebra y quieres que se reactive el crédito, hay que meterle capital, que es lo que ha hecho esa señora y su partido Syriza, un rescate bancario de 14 puntos de PIB, que es lo que están haciendo los portugueses ahora, que acaban de salvar un banco y que se ha dividido ya el gobierno en el primer mes de gobierno. O sea que yo creo vamos a ir a hacer un relato humano, a recuperar unas instituciones europeas que generen ilusión. Por ejemplo, para nuestra gente joven, que ya tiene todo, y nosotros luchamos por llegar a Europa, pero los jóvenes españoles ya lo tienen, quieren una Europa mejor, y yo creo que hay que apoyarles y desearles, pero vamos a hacer un discurso honesto, y no vamos a hacer demagogia barata como se está viendo aquí. O sea, ¿cómo puede esta señora, después de pactar con ANEL, venir a dar lecciones sobre un proyecto europeo? Si tú has estado pactando con un partido que quiere acabar con el proyecto europeo, que quiere que Grecia vuelva a unirse con los rusos, a tener su propio dialecto. Bueno, o sea, yo creo que vamos a ir ordenadamente todos, ¿no? Yo creo que hay muchos errores y muchas críticas que hacer en Alemania, que ha sido el gran precursor de los errores de política económica, pero vamos a hacer autocrítica todos y vamos a intentar ponernos en la solución, ¿no? No poner más palos en las ruedas, ¿no? Muy bien. José Carlos Reyes. Bueno, yo no me voy a enfadar tanto, efectivamente, hablabais, es que me cabreo ya, hablabais de valores democráticos, ¿no? Yo creo que la socialdemocracia defiende un proyecto europeo, pero un proyecto europeo en el que no solo se hable de mercados, como bien ha dicho, quizá lo financiero ha dominado, lo mercantil ha dominado a un corazón europeo que lo que quería era solidaridad, ¿no? Ha hablado de solidaridad, de humanidad, ¿no? Estas palabras hoy, viendo en la tele lo que está pasando con la crisis de refugiados, pues realmente le rechina a uno que estemos hablando de lo que debería ser y luego no lo estamos aplicando en nuestras recetas, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente estos valores tienen que estar ahí, tenemos que superar que la construcción europea se hizo sobre todo desde el punto de vista monetario, buscando, digamos, esa unión de los mercados, y tenemos que darle corazón, ¿no? Ponerle vida. Yo creo que el hecho, yo estoy en la universidad, ¿no?
bueno, pues proyectos como Erasmus, el propio intercambio, no solo de trabajadores, ¿no?, sino de los jóvenes que viven una Europa sin fronteras. Eso es un gran avance, ¿no?, que no tengas que estar, bueno, pues con los visados, lo que nos pasa cuando nos salimos a otros países. Yo creo que eso al final es un proyecto en libertad. Y se está perdiendo realmente, yo creo que la ilusión, y bueno, nosotros somos un poco más mayores, pero los jóvenes, cuando ven una Europa retratada con los casos que estamos viendo de la crisis humanitaria, de bueno, las guerras, ¿no?, quizá partidistas que se están trasladando desde el Parlamento, que no se ponen de acuerdo, en fin, tenemos que superar esto, ¿no? Y bueno, en España tenemos también ese contexto político de ponernos de acuerdo, y bueno, no lo digo solo porque ahora represento al Grupo Socialista, sino porque realmente me lo creo. Entonces, si no conseguimos aunar fuerzas para realmente sacar adelante un proyecto, como digo, no solo económico, sino también político, social, institucional, pues desde luego estos valores que desde luego firmamos todos, de humanidad, solidaridad, igualdad, bueno, pues no van a ser el fin último de una unión que esperamos que sea para el bienestar de todos. Muy bien, Alejandro. Yo soy mucho más pesimista, al margen de la coyuntura o la situación en Grecia. Yo creo que la situación en Europa es lo suficientemente importante, repito, al margen de Grecia. A mí me preocupa sobre todo las derivas fascistas que se están dando en países como Hungría, como Polonia, incluso en alguna parte de la sociedad alemana, que es trágico ver las manifestaciones ya en Alemania. Y también el papel de la socialdemocracia, porque los más duros contra los refugiados resulta que están siendo los partidos socialdemócratas europeos, tanto el SPD alemán como Valls en Francia, que está siendo realmente dantesco el papel de la socialdemocracia europea. Por tanto, la sociedad, yo creo que está huérfana ahora mismo, más allá efectivamente de los partidos que puedan surgir, nuevos o no tan nuevos, pero los dos grandes partidos están dando un espectáculo realmente deplorable en el Parlamento Europeo. No solamente con el tema de refugiados, sino también con temas tan sensibles como, por ejemplo, el TTIP, que no hemos hablado casi nada, del Tratado de Libre Comercio, con ese oscurantismo y estar plegado sistemáticamente a los intereses de las multinacionales norteamericanas. Realmente el papel europeo y de la política en Europa es cada vez peor. Es cada vez peor porque no hay ningún viso ahora mismo, ni ninguna fuerza política europea que de alguna forma dé cierta ilusión y esperanza a esos jóvenes y no tan jóvenes europeos para que esto, para la situación europea, tanto a nivel económico como a nivel político como a nivel humanitario, realmente se recomponga. Por lo tanto, tiene que haber una revolución social y una revolución política que no pueden liderar ni mucho menos la socialdemocracia ni los partidos conservadores. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer escucharos, estar atento a todas vuestras intervenciones. Yo creo que hemos logrado trasladar este debate que hay en el seno de la Unión Europea. No solo lo tiene España, lo tiene el conjunto de la eurozona, incluso de la Unión Europea, con ciertos países, fuerzas centrípetas, centrífugas, en fin, diferentes casos. Muchísimas gracias. Espero que volváis pronto a ECO. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y como siempre queríamos terminar recomendando un par de cuestiones después de este apasionado debate. Queríamos en primer lugar recomendaros este libro de Santiago Albarrico, Mercancías, Máquinas y Hombres, se llama Penúltimos días, con el subtítulo de Mercancías, Máquinas y Hombres, de la editorial Catarata, donde se tratan muchos de los temas de los que hemos estado hablando en la mesa. Y también queríamos recomendaros, como siempre, tenemos un evento o algún tipo de acto en relación con la economía. En este caso tiene mucho que ver con Econonuestra, y es este curso que estamos generando año tras año de repensar la economía, y que vais a poder ver en cuanto se termine esta charla. Emitiremos el vídeo donde vais a poder ver las diferentes temáticas y cuestiones que se van a tratar desde una perspectiva heterodoxa. Nada más, nosotros os convocamos al próximo ECO dentro de 2 semanas. Vamos a hablar de mundo rural y vamos a intentar otra vez bajar a los problemas de la sociedad, esa teoría económica que muchas veces no se entiende. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros, a los compañeros de Salmón Contracorriente, que nos difunden a través de los artículos que escribe Marta estos programas, y nada más, la colaboración de Público, Temex y Econonuestra. Muchas gracias, hasta el próximo programa.